Mi mamá llamó, nos vamos de viaje mañana. La casa de la playa y tu coche están vendidos. ¿Adiós? Le respondí, entiendo, pero olvidaste algo. Ella preguntó, ¿qué quieres decir? Me reí porque la casa que vendió era en realidad. Estaba a medio camino de responder un correo electrónico de un cliente cuando mi teléfono se iluminó. El nombre de mamá parpadeó en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Hola, Sofía. Su voz era inusualmente alegre, casi festiva. Me enderecé en mi asiento. Oye. Solo quería que supieras que Ethan y yo nos vamos a Europa mañana. ¿No es emocionante? Parpadeé. ¿Qué? Oh, claro. Casi lo olvidó. Bueno, no lo olvidé. Simplemente no quería hacer un gran escándalo. Vendimos la casa de la playa y tu coche. Necesitábamos el dinero rápido y no es como si estuvieras usando ninguno de los dos. De todos modos. Ya está todo finalizado. El dinero está transferido. Nos vamos mañana por la tarde. Una risa despreocupada y alegre. Te quiero, cariño. Enviaremos fotos. La línea se cortó. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla oscura del portátil. Detrás de mí, el barista rellenaba el pedido de alguien, gritaba un nombre. Afuera, el tráfico se movía como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado. Dijo nosotros. Se refería a ella y a Ethan, no a mí. La casa de la playa había estado en nuestra familia desde que era niña. Mi padre construyó el muelle él mismo. Mi coche, un viejo Saab que había reconstruido con papá un verano, no era llamativo, pero era mío. Y, sin embargo, según ella, ambos habían desaparecido. Liquidados casualmente. Un punto más en su itinerario. Cerré mi portátil lentamente. Sin prisa, sin pánico. Sabía que este día llegaría. Incluso lo había planeado. Aunque no estaba segura de si alguna vez tendría que usar ese plan. Tomé un último sorbo de café tibio, metí la mano en mi bolso y saqué un segundo teléfono, el que solo usaba para un contacto. Marqué, un solo tono. La voz de David era tranquila, cortante. Familiar. Lo hizo, dije. Vendió la casa y el coche. Una pausa. Entendido. Procedemos. Exhalé por la nariz. Sí. Con discreción. De acuerdo, empecemos con los registros de la escritura. Te llamaré en 1 hora. Terminé la llamada y guardé el teléfono de nuevo en mi bolso. A mi alrededor, la vida en la cafetería continuaba. Nadie se dio cuenta de que alguien acababa de intentar borrarme, pero ella olvidó algo. Olvidó lo que mi padre me enseñó. Cómo prepararse sin hacer ruido. Cómo esperar sin avisar y cómo proteger lo que era mío antes de que ella supiera su valor. El sobre había estado en el fondo del cajón de mi cómoda durante 15 meses. Lo había movido 2 veces. Una cuando me mudé a Asheville, otra cuando me reorganicé después de las fiestas, pero nunca lo había abierto. Ni siquiera había sentido la tentación. Su letra todavía era nítida en el frente, Sofía. Para cuando estés lista. La mañana que me lo dio, estábamos sentados en el porche de la casa de la playa. Había conducido desde Chapel Hill solo para pasar el fin de semana. Me sirvió café y luego colocó el sobre entre nosotros como si no fuera más que un recibo. No lo abras, dijo, a menos que pase algo. Y solo cuando sientas que es el momento. Pensé que se refería a algo dramático, como si lo arrestaran o le diagnosticaran algo terminal. No mencionó los ataques al corazón. No mencionó morir un martes por la mañana en el garaje mientras cambiaba las pastillas de freno de mi coche. Ese sobre se convirtió en un fantasma con el que vivía. Seguí pagando los impuestos de la casa porque pensaba que estaba honrando su memoria. Dejé que mamá usara el coche porque pensaba que era lo decente. Pero ahora ella había vendido ambos como si fueran artículos en una venta de garaje. Puse el sobre en la mesa del comedor. Mis manos estaban firmes. Pero mi pecho palpitaba con algo para lo que no tenía nombre. Deslicé mi pulgar bajo el sello.
Dentro había 5 documentos. Sin carta, sin instrucciones. El primero era una escritura de transferencia notariada. La casa de la playa puesta en una LLC 2 años antes de su muerte. El segundo, lo mismo, pero para el coche. Los 2 siguientes eran de propiedades de alquiler que ni siquiera sabía que poseía, dúplex en Chapel Hill. Y el último, un certificado de organización firmado para Val Holdings LLC. Mi nombre. Mi dirección, la firma de mi padre, el nombre de su contable, todo legal, todo hermético. Me eché hacia atrás y miré la mesa, los documentos que confirmaban lo que ahora entendía demasiado bien. Él lo había sabido. De alguna manera, incluso en el silencio, había visto lo que se avecinaba, y no había confiado en ella. Doblé todo de nuevo y lo metí en una carpeta de Manila. Luego saqué mi teléfono y volví a llamar a David. Contestó antes de que terminara el primer tono. Ella nunca tuvo el derecho de vender nada de eso, dije. Lo que significa, respondió él. Que no solo nos estamos defendiendo. Tenemos el control. David se reunió conmigo en su oficina a primera hora de la mañana siguiente. El edificio era una de esas estructuras de molinos reconvertidas con ladrillo rojo y vigas de hierro, ahora vestidas con pintura gris mate y señalización minimalista. Me abrió la puerta él mismo. ¿Café?, preguntó. No hay tiempo, dije, entregándole la carpeta de Manila. Empecemos con el comprador. Deslizó los documentos y los hojeó. ¿El comprador que figura aquí? Camila Val. Interesante coincidencia. Sonreí, pero solo un poco. No es una coincidencia. Levantó la vista. Esto era parte de tu plan de contingencia. Camila y yo hablamos justo después del funeral de papá. Camila y yo fuimos compañeras de cuarto en primer año. Ahora está en el sector inmobiliario. No le conté todo, solo le dije que me preocupaba la manipulación y que quería proteger lo poco que quedaba. Si mamá alguna vez intentaba vender algo sin autoridad legal, Camila aceptó actuar como compradora discretamente. Lo guardaría hasta que yo pudiera arreglarlo. David se recostó, impresionado. Entonces, tu madre intentó vender propiedad robada, y tu agente de registro es alguien a quien empoderaste legalmente. Eso significa que no solo tenemos base para revertir la venta. Podemos llevarla a juicio. Sí, dijo él, pero eso ya lo sabías. Asentí. No quiero un juicio. Levantó una ceja. No quiero humillarla, dije. Quiero que entienda lo que hizo. Quiero que lo sienta, no como un castigo, sino como una consecuencia. Las batallas legales no enseñan nada a gente como ella. Solo desvían la culpa. David se quedó en silencio por un momento. Luego dejó los papeles. Entonces, ¿cuál es tu plan? Congelamos todo, deshacemos la transferencia discretamente, ponemos todo de nuevo a mi nombre, bloqueamos la LLC, notificamos al condado. Y cuando ella vuelva de Europa, dejé que el silencio llenara el espacio. Se encontrará fuera de su propia vida. David asintió lentamente. Y Camila, ella retiene la escritura un poco más. Una vez que mamá intente volver a entrar en la casa, Camila será quien se lo niegue. No quiero que mi nombre esté en los papeles de rechazo. Todavía no. Golpeó su bolígrafo pensativamente. ¿Realmente has pensado en todo esto? 2 años dan para pensar con mucha claridad. Empujó la carpeta hacia mí. Entonces hagámoslo realidad. Para el mediodía. Habíamos puesto en marcha la reversión. Y al anochecer, había transferido cada propiedad bajo Val Holdings de nuevo a un estado restringido. Era hora de dejarla construir su propia caída. Publicaron fotos desde el aeropuerto, mamá con gafas de sol de gran tamaño. Ethan sosteniendo un pasaporte como si un billete de embarque fuera un boleto de lotería. El pie de foto decía: tiempo para nuestro próximo capítulo. Europa, allá vamos. No comenté. No le di a me gusta. No reaccioné. Ella pensaba que estaba lamiendo mis heridas en Asheville, sin coche y varada. Esa era la historia que ella prefería. Le ayudaba a dormir. Se la dejé tener.
Mientras ellas saboreaban champán en algún lugar sobre el Atlántico, yo me moví rápido. David presentó los documentos de reversión en el condado. Camila devolvió la escritura en un sobresellado. Inicié sesión en el panel de gestión de la LLC y corté el acceso a todos los activos vinculados a mi nombre: bienes raíces, vehículos, ingresos de los alquileres. El coche fue más fácil. El título de propiedad nunca se había transferido por completo. Unos pocos clics y oficialmente estaba fuera del mercado. Ethan lo había dejado en el aparcamiento de larga estancia del aeropuerto de Raleigh. Organicé que lo recogieran, lo detallaran y lo entregaran de nuevo en mi garaje. La casa requería más sutileza. David redactó el aviso de desalojo a nombre de la LLC, no del mío. Legalmente, ni siquiera tenía que hacer referencia a mí. Camila figuraría como la agente autorizada cuando llegara el aviso. 30 días después del regreso programado de mamá. Justo el tiempo suficiente para que deshiciera las maletas, recuperara el aliento y luego leyera la carta pegada en la puerta principal. No estaba enfadada. Eso me sorprendió. Pensé que lo estaría, pero lo que sentía era más limpio que la rabia. Era desapego. Del tipo que llega cuando finalmente dejas de pedirle a alguien que sea quien no puede ser. Papá solía decir, algunas personas no se van, esperan a que las obliguen a irse. Mamá siempre había sido una de esas. Solía imaginar que algún día entraría en razón, que se daría cuenta de que la familia no era algo que se gasta. Pero eso fue antes de ver su nombre en esos documentos falsificados. Antes de escuchar su voz en mi oído ese día, tan ligera, tan festiva, diciéndome que todo lo que había amado ya se había ido. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero esto no era venganza. Era una lección. Y no se la estaba sirviendo a ella. Estaba dejando que ella misma lo descubriera. El día que aterrizaron en Lisboa, hice una última llamada telefónica para confirmar los horarios de entrega. Luego saqué el coche a dar un largo paseo, pasando por la casa de la playa que creía suya. Y me adentré en la noche como si nunca me hubieran quitado nada. Apareció 4 semanas antes de lo esperado. Sin llamada, sin aviso. Solo un golpe en la puerta de mi apartamento un jueves por la tarde. Cuando abrí, apenas la reconocí. El pelo que había estado perfectamente rizado en todas sus selfies de vacaciones estaba recogido con una goma elástica. Su bolso de diseñador parecía deformado. Como si hubiera estado sobrecargado y arrastrado por la aduana. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Sofía, dijo finalmente, con voz baja. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Entró en mi apartamento como si todavía le perteneciera. Escaneó el espacio como si esperara encontrar algún rastro de su propio diseño. Aunque nunca antes había pisado este lugar. Merodeaba cerca de la isla de la cocina como si esperara una invitación para hablar. Le di en su lugar. Nos sentamos en silencio mientras servía la tetera. Cuando puse la taza delante de ella, la rodeó con ambas manos y se quedó mirando el vapor. Ethan se fue, dijo. En Portugal. Conoció a alguien en un tour en barco, 23 años, mochilera de Marsella. Me dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Se llevó lo que quedaba de nuestro dinero y desapareció. Asentí una vez. No con simpatía, con reconocimiento. Intenté conseguir un vuelo de vuelta con puntos, añadió, pero la cuenta estaba vacía. Tuve que pedir dinero prestado a un extraño en el aeropuerto para llamar a la aerolínea. Y cuando aterricé, no sabía a dónde más ir. Ahí estaba, la verdadera frase enterrada entre todas las demás. No dije nada durante un rato. Dejé que el espacio se estirara. Claro que puedes quedarte, dije finalmente. Solo por un tiempo. Parpadeó, sorprendida. Gracias, cariño. Sé que no me lo merezco. No discutí. Se quedó en la habitación de invitados. Le di toallas limpias, una llave y la contraseña del wifi. No le pregunté qué pensaba hacer a continuación. Ella no me preguntó qué había estado haciendo yo desde que se fue. Cada noche, cocinaba la cena, pequeños intentos demasiado condimentados de recrear comidas de cuando yo era niña. Cada mañana.
Lavaba los platos antes de que yo me despertara. La dejé pensar que esto significaba algo. Sonreí cuando me preguntó por mi trabajo. Asentí cuando dijo que podría buscar un trabajo. Pero también tomé notas en silencio, cada recibo para el que usó mi tarjeta, cada llamada que hizo desde mi línea telefónica, cada declaración que hizo que contradecía algo que había dicho antes. No estaba recopilando pruebas para usarlas en su contra. Las estaba recopilando para mí, para que constara. Porque el perdón sin claridad no es perdón, es una navaja. Y yo ya había pasado suficiente tiempo de mi vida siendo borrada. Cuando se fue a la cama temprano una noche, saqué el viejo cuaderno que usaba para los informes de estrategia de clientes y pasé a una página nueva. Escribí su nombre en la parte superior. Luego anoté la fecha en que regresó. Consiguió el trabajo ella misma. No le pregunté a dónde iba cuando salió esa mañana con un currículum arrugado y un suéter prestado. Cuando regresó horas después, colocó un trozo de papel doblado en la encimera de la cocina y dijo, es de noche. Limpieza de oficinas, 2 edificios, salario mínimo. Dijeron que empiezo mañana si quiero. Dije. Entonces deberías. Y eso fue todo. La primera semana llegó a casa cojeando, con los pies doloridos y los hombros rígidos. Dejé sales de Epsom junto a la puerta del baño y no comenté nada cuando no me dio las gracias. Se despertaba antes que yo, arrastrándose fuera de la cama para evitar la vergüenza de que la vieran dormida después del amanecer. Algo en todo aquello parecía demasiado ensayado, demasiado pulcro. El tipo correcto de sufrimiento, representado al volumen adecuado. Un poco de humildad, lo suficientemente alto como para ser notado. Pero luego estaban los momentos en que se olvidaba de actuar. Una tarde, la encontré en el lavadero, fregando los puños de sus pantalones de trabajo a mano. Aunque la lavadora estaba libre, no estaba tarareando. No estaba posando, solo concentrada. Con la boca en una línea recta. Otra noche, se sentó en la mesa de la cocina con un bloc de notas, trazando sus horas y gastos como si estuviera construyendo una vida desde el polvo. Sin público. Sin narración. Yo observaba. No la elogié. No la rescaté. Ese no era el punto. Cocinaba comidas sencillas ahora, lentejas, arroz, verduras enlatadas, y se comía cada bocado. Ya no apartaba el plato con el desinterés practicado de alguien que siempre había tenido demasiado. Ocasionalmente, hablaba de solicitar un segundo trabajo, de tomar clases de preparación para el GED. Tal vez de cómo una vez quiso estudiar diseño de interiores antes de que las cosas se complicaran. No pregunté qué significaba complicado. Ella no ofreció más. No éramos madre e hija en esos momentos. Éramos 2 mujeres sentadas una frente a la otra en una habitación donde ninguna tenía la ventaja. Y, sin embargo, algo cambió cuando dejó de pedirla. Nunca mencionó la casa de la playa, nunca preguntó por el coche. Quizás asumió que estaban perdidos. Quizás sabía que no lo estaban y eligió no preguntar. Quizás estaba esperando a que yo lo mencionara. Pero el silencio tiene su propia gravedad. O te acerca más, o te enseña a mantener tu forma sin disculpas. Una noche, al pasar por su puerta, la oí llorar en voz baja. No lo suficientemente alto como para ser escuchada. No lo suficientemente alto como para ser consolada. Solo el sonido de alguien cuyo viejo mundo se había derrumbado y que todavía estaba decidiendo si este nuevo podía construirse con sus propias manos. El segundo sobre era más pequeño. Casi había olvidado que existía. Lo encontré metido detrás de un viejo álbum de fotos en el cajón inferior de mi escritorio. Sin etiqueta esta vez. Solo mi nombre escrito con la distintiva y cuidadosa letra de mi padre. Dentro había una memoria USB y una hoja de papel doblada. Su letra de nuevo, si alguna vez regresa. Y si alguna vez dice la verdad, dale el resto. Pero solo si estás lista para verlo todo tú misma. La conecté. No había vídeos, ni cartas. Solo números, libros de contabilidad, hojas de cálculo. Escaneos legales, un silencioso bosque de verdad. El fideicomiso era real. Establecido 4 años antes de su muerte, vinculado a una cuenta en Wyoming.
Oculto bajo una empresa fantasma. Yo era la única beneficiaria. La casa, el coche y las propiedades de alquiler eran solo una parte de él. Lo que más me sorprendió fue la nota enterrada en una de las carpetas. Un registro de un intento previo de acceder al fondo hace 2 años. El nombre de mamá, su firma falsificada, una reclamación denegada y marcada por el banco. Y silenciosamente cerrada después de que mi padre falleciera. Lo había intentado incluso entonces, y había fallado. Imprimí lo que importaba, los papeles del fideicomiso, el documento falsificado. Una página de resumen que enumeraba cada activo que ahora controlaba legalmente. Luego comencé a escribir, no un discurso, no una confrontación, solo una carta no dirigida a ella. Dirigida a la verdad. Por una vez, no quería que oyera mi voz. Quería que viera el papel, que leyera lo que siempre había estado oculto a plena vista. Cuando terminé, la doblé cuidadosamente. La sellé y la coloqué junto a su taza de té. La verdad era suya ahora. Lo que hiciera con ella no estaba en mi mano controlarlo. El viaje a la casa de la playa fue silencioso. No preguntó a dónde íbamos hasta que entramos en el aparcamiento de grava. Se le cortó la respiración en el momento en que la vio, el mismo revestimiento pálido, el mismo columpio en el porche. El mismo viento del agua que siempre olía a sal y pino. No dije nada. Solo abrí la puerta. Entró lentamente, su mano rozando el marco, como para confirmar que era real. ¿En la cocina? Se detuvo junto a la tetera de cerámica que una vez compró en una venta de garaje. En la estantería, sus ojos se fijaron en la foto enmarcada de papá con su camisa de franela. Sosteniendo un pez más grande que su sonrisa. La dejé deambular. Cuando se sentó en el sofá, coloqué el sobre en su regazo y salí de la habitación. Desde el pasillo, escuché el crujido del papel. Luego silencio, luego una respiración entrecortada, y luego sollozos suaves y guturales. Venían en oleadas. No gritó mi nombre. Cuando regresé, todavía sostenía la carta con las manos temblorosas. Me senté frente a ella y esperé. No negó nada. No se defendió. Solo me miró como si me estuviera viendo por primera vez. No como una hija, sino como el libro de cuentas que ya no podía reescribir. Tienes una opción, dije. Puedes irte ahora con dignidad. O puedes quedarte, no como mi madre, sino como cuidadora. Esta casa se va a convertir en un retiro para mujeres que fueron borradas por personas que decían amarlas. Asintió una vez. Quiero quedarme. Me levanté y abrí la ventana a su lado. El aire del océano entró de golpe, y por primera vez en años, no picó. Estabilizó. Aclaró.